Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña Trina Acevedo y de inmediato le damos la bienvenida a Osvaldo Morenos, analista y consultor con respecto a lo que vamos a analizar de inmediato con respecto al caso de Donald Trump. Buenos días, Osvaldo. Gracias por acompañarnos desde Ecuador. Buenos días, gran saludo a la audiencia de este espacio, a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por supuesto vamos a iniciar con esto. ¿Será Trump o logrará Trump salvarse de este caso? Tenemos un historial de un personaje polémico que ha logrado saltarse distintos procedimientos, pero este es muy distinto. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos hay instituciones que son fuertes, sólidas, y es muy difícil, por ejemplo, que tú sentencies a alguien con un titular de prensa o un tuit, como pasa en algunos países de América Latina. Así que son procesos que toman su tiempo, son procesos que tienen su debido proceso. Y yo veo muy difícil, si la pregunta es, o a donde creo que va mucha gente, si esto lo podía inhabilitar para ser candidato en las próximas elecciones, yo creería que no, por todo el músculo financiero, por todos los abogados y todo el proceso que conlleva este juicio. Si la pregunta es si Trump sería inhabilitado, esto no es América Latina, es Estados Unidos, así que tengo mis dudas. Sin perjuicio, obviamente, que más o menos como a Clinton en su momento, seguramente le va a causar bastantes problemas, pero tenemos en cuenta que Trump no es presidente, es en teoría precandidato o candidato. ¿Y qué significa para Estados Unidos que ahora por primera vez un presidente o expresidente sea o se vea envuelto en un caso federal? ¿Qué refleja esto con lo que ya mencionaba con respecto a las bases estadounidenses, que es visto como una sólida democracia con sólidas instituciones? ¿Qué pasaría ahora con respecto a las bases institucionales de Estados Unidos? Yo supongo o asumo que debe de la opinión pública, sobre todo, estar expectante del proceso y del resultado de este juicio. Lo que pasa es que también hay otras agendas en Estados Unidos en este momento. La migración es un tema en el cual Trump es abiertamente antimigración. La guerra en Ucrania es un tema. Lo de China es otro tema. O dicho en otras palabras, la política exterior, que es totalmente diferente a la que podemos tener en América Latina. Por ejemplo, la política exterior de Venezuela es colocar su petróleo, se me ocurre. La de Ecuador, colocar su banano. La política exterior estadounidense es tema de defensa, de intervencionismo. Tienen un problema grave que amenaza su estabilidad como policía del mundo, digamos, como potencia hegemónica, que es esta, esta ola del multilateralismo y esa iniciativa que han tomado estos países con el tema de querer reemplazar o excluir al dólar como referente monetario internacional o como referente de cambio. Entonces hay muchas agendas que no se resumen solamente, obviamente, en lo que está pasando en este momento a Trump en los Estados Unidos. Y dentro de esas agendas también está el tema de la inflación, que es un tema muy grave. Los Estados Unidos no viviría una inflación, claro, decir 9% para nosotros en América Latina. Bueno, en Ecuador la dolarización como que pudo contener ese tema, pero decir en la Argentina o en Venezuela 9 de inflación, me imagino que sería el aspiracional o premio o logro económico. Entonces hay muchas agendas que hay en Estados Unidos en las cuales habrá que ver, obviamente, las estrategias que aplique tanto la parte acusadora, o en este caso los detractores de Trump, como en este caso, por el otro lado, la parte que pueda aplicar Trump en su defensa, porque tenemos en cuenta que no es un candidato formal del Partido Republicano, eso todavía está medio en el aire, aparentemente sería independiente, entonces se le abre un frente en el cual creo que el tema electoral va a pasar a segundo plano hasta que resuelva su tema electoral. Y con respecto al proceso de la defensa no ha dado una dirección clara con respecto a la postura o la dirección que van a tomar. Solo se sabe que pues, van a declarar, o ya se ha declarado Donald Trump como inocente. ¿Qué pasará con respecto a esto? Bueno, ya este es un tema ya más de... Recordemos que el sistema judicial norteamericano no es escrito como el nuestro, es jurisprudencial. Ya obviamente todo acusado se declara inocente, salvo los casos de cooperación eficaz o de una persona que quiere hacer un proceso abreviado o colaborar. Pero parte obviamente de este juicio va a ser los alegatos de las partes, y Trump es una de las partes y seguramente se va a declarar inocente.
porque ya existía, digamos, un ambiente o ya existía un ámbito en el cual se hablaba un poco del posible juicio del presidente Trump y se hablaba un poco de la intervención del Capitolio, escándalos sexuales, quiebras. O sea, es un tipo que ha tenido, digamos, bastantes problemas con la ley, o por lo menos judicialmente hablando, ha tenido su carrera, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice que el dinero trae problemas, la riqueza trae problemas. Cuando tú tienes cantidades ingestas de dinero, por ejemplo, yo a todos los empresarios que he asesorado en política, todos sin excepción han tenido juicios laborales por su actividad empresarial, algún empleado los enjuició en algún momento. Así funciona, así es esto, así es la política. Y el juicio, a diferencia de Estados Unidos, de América Latina, seguramente tendrá connotaciones políticas, pero no estoy tan seguro cuánto puede incidir, digamos, Y que el además New York esto, Times. y además esto de ¿No? cara a unas elecciones presidenciales donde tanto Biden como Trump son ya precandidatos. Sí, ese es un ingrediente adicional. Lo que pasa es que en eso y yo no es que sea pro norteamericano, pero hay cosas que reconocer y los norteamericanos son bastante rígidos en materia de su justicia. Por ejemplo, veamos el caso de Honduras, donde el presidente Orlando, que era totalmente afín a la política exterior de Estados Unidos, totalmente funcional, servil, terminó su mandato e inmediatamente fue deportado y aparentemente sería condenado por narcotráfico o ya. Entonces hay cosas que en la justicia norteamericana funcionan. Entonces si es que Trump, si es que esto tiene si es un tema que tiene connotación política, seguramente si es inocente lo será. Eso no me queda la menor duda. Bueno, muchísimas gracias, Ubaldo, por acompañarnos y analizar lo que se está viviendo con respecto al caso de Donald Trump, que por supuesto se seguirá desarrollando y lo seguiremos ampliando. Muchísimas gracias, siempre un gusto atenderlo. Hasta luego. Nos acompañó Osvaldo Moreno desde Ecuador, analista y consultor político. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.